Ya, la semana en que tienes tu micrófono activo y me acoplo. Gracias, eso era. Ya, la semana antes de la semana del receso estábamos viendo los presupuestos. Los diferentes tipos de presupuesto, cómo de alguna forma se elaboran, la importancia que tienen el control de gestión. Hoy entonces terminamos con la materia de presupuesto y también vamos a ver al final de la clase lo que son los precios de transferencia. Terminamos con eso por esta clase y ya en la clase del jueves iniciamos con materia nueva que tiene que ver con lo que son las compensaciones y los incentivos. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy continuamos con la formulación de los presupuestos y quedamos entonces en el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas se detalla, obviamente el presupuesto es en unidades monetarias, pero también en el presupuesto de ventas van detalladas las unidades físicas, ya sea por servicio, por producto, por partidas, o también puede ser por tipo de mercado. Si es que tenemos diferentes clientes a los que les realizamos ventas de diferentes productos o distintos mercados o distintos vendedores, también lo podemos desglosar el presupuesto de ventas en estas partidas para que quede más claro. Entonces, en esas partidas podemos detallar, por ejemplo, el vendedor, la cantidad de unidades que le vamos a vender y el precio al que le vamos a vender, por lo tanto, cuál sería nuestro retorno. Y posteriormente, luego de detallar todo esto, todas estas partidas, tenemos entonces la suma total, tanto de unidades físicas como unidades monetarias. ¿Quién realiza este presupuesto? Puede ser el responsable de ventas de la unidad, o puede ser también el encargado del área, de la división, o lo pueden hacer en conjunto. Cuando se realiza el presupuesto de ventas, se toma como base lo que es el plan de marketing de la empresa, porque recuerden que en el plan de marketing van los precios, van la cantidad de productos, van la mezcla de marketing, las 4P. Por lo tanto, ahí ya en el plan de marketing está la planificación de lo que se quiere obtener de la empresa en cuanto a la venta que se quiere realizar, también la inversión que se va a realizar en promoción, en publicidad, cómo se va a realizar la distribución. Entonces, ya en el plan de marketing está plasmado lo que se espera lograr en cuanto a las ventas en la compañía. Por eso se utiliza como base para el presupuesto de ventas, porque tienen que obviamente conversar entre ellos y estar alineados. Una plantilla de lo que podría ser el presupuesto de ventas es lo que se ve en la imagen, donde está el desglose de los meses y el total anual. Y en este caso de la plantilla está desglosado por producto. Como les decía, eso también puede ser por vendedor o una mezcla de ambos. Al vendedor a lo mejor le vendo el producto B, al vendedor B le vendo los 3 productos. Entonces ahí dependiendo de cómo es la mezcla que se realiza. Pero esta es como una idea de cómo puede ser el presupuesto de ventas. El presupuesto de gastos comerciales lo que hace es valorar los gastos comerciales, pero en función de las unidades que se calcularon en el presupuesto de ventas. ¿Quién realiza este presupuesto? El responsable de ventas o el director comercial. ¿Qué compone el presupuesto de gastos comerciales? ¿Cuáles son sus partidas, su desglose? Tiene los gastos operativos, los gastos comerciales operativos. ¿Y cuáles son los gastos operativos? Son todos aquellos gastos que son necesarios para realizar la actividad de venta.
Por ejemplo, las comisiones, los costos de personal, los costos de personal de soporte asociados al equipo de ventas, todos los gastos de material de oficina, los seguros que también se utilizan en la fuerza de venta, y todo aquello que está directamente vinculado a la línea de producto que está asociada al presupuesto de venta, de todo lo que se está estimando en este presupuesto. Otro ítem que contiene el presupuesto de gastos comerciales son los gastos comerciales. Y este también está directamente asociado a las ventas, pero con el fin de promover las ventas. Por lo tanto, los gastos que se incluyen acá son, por ejemplo, las dietas, los estudios de mercado, los gastos de desplazamiento o los costos de personal de la división. También incluye los gastos de promoción y marketing. Y tal cual su nombre lo indica, estos están asociados a lo que son las campañas de publicidad y promoción. Incluye también, por ejemplo, el asistir a exposiciones, a conferencias, a ferias, todo el merchandising que se puede hacer, como los folletos, los regalos de promoción, los mailings, todo eso va incluido en los gastos de promoción y marketing. Y también incluye los gastos de logística y postventa. Los gastos de logística y postventa en algunos casos van juntos, pero en organizaciones donde el tema logístico es mucho más relevante y tiene mucho más detalle, desglose y hay que tomarlo, hay que ejercer un control mucho más detallado sobre este, generalmente se toma parte. Esto se da, por ejemplo, en empresas que comercializan a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿qué entra acá? Todo lo que es, por ejemplo, el personal de atención de postventa. También en el caso de garantías o de devolución de productos, también se deben ver en este apartado. Si, por ejemplo, hay que reemplazar productos defectuosos. Y también, en cuanto a la logística, todo lo que tiene que ver con la entrega de los productos, el costo de transporte. Este sería un ejemplo de un gasto comercial, un presupuesto de gastos comerciales, donde también vemos que está el desglose de enero a diciembre y por último está la sumatoria del total. Y el desglose que tiene también a nivel de fila, en este caso está detallando las comisiones por venta, la asistencia a ferias, los regalos de promoción, y así se puede ir detallando hacia abajo todo lo que se considere relevante y necesario en el caso de la empresa. En el caso del presupuesto de producción, este también es basado en otro presupuesto, que en este caso es el presupuesto de ventas. La persona que hace este presupuesto generalmente es el director de producción, el gerente de producción, y obviamente también tiene que estar apoyado por el área comercial, porque como está desarrollado a partir del presupuesto de ventas, se necesita que ambas unidades entonces estén alineadas. Entonces, en base a las ventas esperadas, ¿qué hace el encargado de producción? Es evaluar si las ventas que están proyectadas en este presupuesto son efectivamente o están efectivamente acorde con lo que es la capacidad de producción de la empresa. ¿Qué más ve? Ve si tienen las bodegas o la capacidad de almacenaje suficiente también, porque
Pudiese ser que sí pueden producir la cantidad esperada o la cantidad presupuestada en el presupuesto de ventas, pero necesitan también tener las bodegas a lo mejor donde ir guardando estos productos para ser vendidos dentro de los periodos presupuestados. Por lo tanto, deben tener también un manejo de stock. Y también debe evaluar si tiene stock disponible de ciertos productos para poder planificar mejor la producción. Entonces, todo ese análisis tiene que ser el encargado de producción al momento de elaborar el presupuesto. Entonces, para eso, ¿qué ve? Por ejemplo, ve la cantidad de materias primas que va a necesitar dentro del año, para cada uno de los meses, dependiendo del presupuesto de ventas. Y estas materias primas también tienen que ser evaluadas de acuerdo a las materias primas que la empresa mantiene, los tiempos de llegada de la materia prima por parte de los proveedores también debe ser considerado. Debe evaluar también el recurso humano, si es que tiene la mano de obra calificada y necesaria para la producción que se está presupuestando, la maquinaria, etcétera, entre otros costos de producción que se pueden establecer. Entonces, tal cual hablábamos que es relevante calcular y estimar en este presupuesto, las materias primas. Y tal cual les decía, lo que se hace es, de acuerdo a las unidades producidas, se evalúa cuál es la materia prima, qué cantidad y en qué periodos de tiempo se requiere esa cantidad de materias primas y qué tipo de materia prima se requiere, de acuerdo a la producción que se quiera realizar. Y también se evalúa la cantidad que puede estar almacenada como stock. También lo que se debe evaluar, por ejemplo, si hay economías de escala y nos conviene comprar por volumen, también hay que evaluar si podemos almacenar esa materia prima, si tenemos la capacidad de almacenaje, o también hay casos en que son bienes perecibles, entonces tenemos que manejar también los tiempos en que podemos almacenar la materia prima correspondiente para elaborar nuestros productos. En cuanto a la mano de obra directa, es la mano de obra que se requiere para la fabricación del producto y de acuerdo a la cantidad a producir definida de acuerdo a las ventas proyectadas. ¿Qué vemos con este ítem? Si es que necesitamos contratar más personas o a lo mejor vamos a pagar horas extras al personal que ya existe. Y también lo importante es saber en qué periodos de tiempo a lo mejor vamos a necesitar apoyo, más gente, o vamos a necesitar pedirle a las personas que trabajen horas extras dentro de la empresa. Todo eso también dependiendo del nivel de producción que se está planificando. Y en otros costos de producción están, por ejemplo, considerados todo lo que es los envases, los embalajes, el combustible y todo aquello necesario para poder llevar a cabo el proceso productivo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo claro. Vamos a ver entonces el presupuesto de gasto de estructura. ¿Y qué es el presupuesto de gasto de estructura? Son los gastos generales que apoyan la actividad que realiza la organización y son gastos fijos. Incluimos acá los gastos de personal de administración, que incluye, por ejemplo, el área de contabilidad, recursos humanos, a la dirección de la empresa. Incluye los gastos generales, como por ejemplo los arriendos, el material de oficina, el mantenimiento, el material de informática. ¿Quién hace este cálculo o este presupuesto? Lo hace el responsable de Administración y Finanzas.
Les voy a pedir un minuto, chiquillos, por favor. Tengo un segundo que quiero ver qué pasa cuando me están llamando 2 veces el mismo número. Chiquillos, disculpa. Ya, entonces, el responsable de Administración y Finanzas es quien hace este presupuesto de gasto de estructura. Y como les decía, está conformado principalmente por costos fijos, como son los que les mencionaba: los materiales de oficina, los mantenimientos, la administración, personal. Y como son gastos fijos, este presupuesto es mucho más fácil de calcular con más exactitud, porque no tiene costos variables que dependan de otras cosas. Entonces hay una forma más exacta de poder calcularlo, porque ya sabemos cuánto gastamos en arriendo, ya sabemos cuánto gastamos en materiales de oficina, cuánto es el pago por recursos humanos. Entonces, por eso es un presupuesto que es mucho más fácil de calcular con más exactitud. ¿Cuándo podría cambiar? Si, por ejemplo, cerramos oficinas, abrimos oficinas. Es decir, si cambiamos mucho las condiciones en las cuales estamos operando. Ahí sí, obviamente va a cambiar. Pero si nos mantenemos trabajando de forma constante, las variaciones pueden ser muy pocas. ¿Qué es importante considerar a la hora del presupuesto de gasto de estructura? Lo que hacemos es basarnos en la información histórica. Podemos tomar la información del año anterior, por ejemplo, y evaluar en estos ítems cuántos fueron los gastos, y al momento de revisarlo podemos entonces ver cuáles de estos ítems pueden eliminarse o a lo mejor puede añadirse alguno. ¿Se acuerdan que cuando vimos el caso del presupuesto en base cero, un presupuesto inercial, hacíamos, en el caso del presupuesto en base cero, hacíamos un análisis de lo que veníamos gastando y ahí tomábamos la decisión? En ese caso, en el ejemplo, era dejar de arrendar oficinas, dejar de gastar en cierta publicidad que no estábamos obteniendo el retorno esperado. Entonces, también en este caso podemos hacer eso mismo. ¿Cuál sería un ejemplo de plantilla de este tipo de presupuestos? Es el que vemos en la lámina, también detallado de enero a diciembre y la suma total, y desglosado en gastos de personal, de arriendo, de mantenimiento, gastos financieros, entre otros. Otro tipo de presupuesto es el presupuesto de inversiones. Y de acuerdo a la planificación de la producción, por ejemplo, nos damos cuenta que es necesario a lo mejor realizar inversiones para llevar entonces a cabo el presupuesto de venta. ¿Qué caso podría suceder eso, por ejemplo? Que el presupuesto de venta estime una cantidad de producción que con la capacidad productiva actual no podemos abordarla y por lo tanto pensemos en invertir a lo mejor en otra fábrica o maquinaria o en ampliar nuestra fábrica actual. Por lo tanto, necesitamos realizar inversiones para cumplir con este presupuesto de venta y con el presupuesto de producción planificado.
También, además, podríamos a lo mejor invertir para adquirir tecnología, para adaptarnos al aspecto tecnológico, que a lo mejor es parte de lo que está haciendo el mercado, la industria en la que estamos insertos. Pues también a lo mejor podemos necesitar hacer inversión tecnológica, como algún software, algún CRM, un ERP, importante de identificar y de abordar dentro de la empresa, para no quedarnos atrás en lo que es la industria, o a lo mejor maquinaria más tecnológica que nos ayuda a ser más eficientes en la producción. ¿Quién es el que se encarga de elaborar este tipo de presupuestos? El gerente responsable de una unidad que pueda realmente decidir sobre inversiones. Podría ser, por ejemplo, el gerente de producción, cuando realice su presupuesto de producción, también a lo mejor elaborar un presupuesto de inversiones o detallar las inversiones a realizar para que sean después abordadas por el encargado de realizar el presupuesto que estamos hablando. ¿Qué incluye este presupuesto? Lo vemos en la plantilla. Incluye un desglose de posibles inversiones, como por ejemplo edificios o construcciones, maquinaria, transporte, o como les decía, también pueden ser elementos tecnológicos, algún software que necesitemos entonces eh, implantar dentro de la empresa. La cuenta de resultados previsional lo que hace es resumir los diferentes presupuestos de ingresos y gastos. Entonces, este documento es el que de alguna forma toma todas las plantillas de presupuesto elaboradas por los responsables de la organización para tener lo que es una visión más genérica de los ingresos y los gastos que tiene la compañía y poder evaluar, ya sea a nivel global o por división o por área, si es que, por ejemplo, tenemos excedentes de dinero o tenemos déficit de dinero. Que es importante acá también que cuando se calculen todos los presupuestos y se haga esta síntesis, se pueda contrastar la opinión, la perspectiva de cada uno de los responsables que elaboraron los presupuestos para poder conocer qué es lo que ellos están visualizando futuro. Si es que tienen, por ejemplo, diferencias muy notables entre ellos, es importante conocerlas para poder comparar estos presupuestos con este nivel de detalle y también para compararlos con el ejercicio anterior y así poder evaluar efectivamente qué cambios hay que hacerles a cada uno de ellos y si es que amerita hacerle cambios. Y también mirar en base a estas visiones cómo están, cómo están plasmadas en el plan estratégico de la empresa, si es que están plasmadas o no. Entonces ahí se hace un análisis tanto de los presupuestos como también de lo planificado, porque puede ser que este también requiera cambios. Entonces esta es la instancia donde se aprovecha de revisar esto. El presupuesto de tesorería lo que hace es reflejar todos los pagos y los cobros que va a hacer la empresa dentro del periodo, dentro del año. Los cobros se hacen en función del presupuesto de venta y según lo que se pactó, por ejemplo, con los clientes, es decir, si es que van a hacer los pagos a 30 días, a 60 días, a 90 días, eso también está en el presupuesto de venta y por lo tanto también tiene que ser plasmado en el presupuesto de tesorería. Lo mismo con los pagos. También se tienen que plasmar los pagos que se hacen, por ejemplo, por las remuneraciones, los pagos a proveedores, los retornos financieros.
esto quiere decir los créditos. Los proveedores también tienen fechas de pago, también hacemos negociaciones con los proveedores de pagos a 30, 60, 90 días, entonces también va plasmado en el presupuesto de ventas y también en el presupuesto de tesorería. Todo lo que no genere un pago o un ingreso no debe estar en este presupuesto, como por ejemplo las amortizaciones. ¿Qué refleja este presupuesto? Nos refleja el saldo final con que la organización termina cada mes y parte con un saldo inicial, que es el saldo final de tesorería del ejercicio anterior. Es decir, partimos con el saldo de diciembre del año anterior e iniciamos entonces el presupuesto de tesorería del año en curso. Por lo tanto, ¿qué vamos viendo? Vamos viendo en el resultado mensual, vamos viendo si la empresa está quedando con efectivo o está quedando con algún déficit, con pérdidas de dinero. Entonces, mes a mes vamos viendo si el resultado es positivo o es negativo. Si es negativo, es que la empresa va a requerir ingreso de dinero adicional. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos haciendo el presupuesto de tesorería y nos damos cuenta que a lo mejor en marzo del 2022 tenemos un resultado negativo, podemos planificar solicitar un crédito a una entidad bancaria en enero del 2022 o febrero del 2022 para tener ese dinero en marzo de 2022 y no quedar con ese saldo negativo. Y por otro lado, tenemos resultados positivos y con excedentes importantes, también podemos tomar la decisión de tomar esos dineros y apoyar a lo mejor los meses en que vemos que hay un déficit. Eso es lo bueno, lo útil del presupuesto de tesorería. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que si se quiere pedir algún crédito, se debe estimar de forma correcta el plazo medio de cobro de pago antes de solicitar este préstamo bancario. Además, dentro del presupuesto de tesorería podemos diferenciar todo lo que es el flujo de tesorería que está asociado a la actividad de explotación, como por ejemplo los cobros y pagos que se realizan por la actividad de la organización, es decir, por la producción y la venta del producto que la organización realiza. El flujo de tesorería de inversión tiene que ver, tal cual su nombre lo indica, con las inversiones que realiza la compañía, ya sea en maquinaria, en inmuebles, en inversiones. Y el flujo de tesorería de financiación tiene que ver con la financiación propia, el capital, los dividendos y también con la financiación ajena, es decir, los créditos, los préstamos que se piden. Tenemos acá una plantilla de lo que sería el presupuesto de tesorería, donde se ven los meses en las columnas y en las filas todo lo que son los conceptos de cobros y pagos. Los cobros, por ejemplo, tenemos los cobros a clientes, en los pagos, todo lo que son las deudas, ya sea de personal, de servicio, deudas bancarias, administraciones públicas, los impuestos. Y así tenemos el resultado final. Y acá podemos ver que el saldo inicial con el que partimos sería el saldo final del mes anterior. Entonces, cuando estamos estimando enero, partimos de diciembre de 2020 en nuestro caso, si estamos pensando en 2021, febrero sería el saldo final de enero y así sucesivamente.
Y el saldo final sería el resultado de sumar el saldo inicial más todos los cobros menos el total de pago del mes en curso. Y así vamos teniendo entonces el saldo final de cada uno de los meses y podemos hacer esta previsión que hablábamos de poder conocer qué meses a lo mejor estamos bajo el valor o estamos obteniendo pérdidas y por lo tanto podemos evaluar, utilizar montos de meses en que tenemos un mayor ingreso o la solicitud de préstamos. Entonces, a partir de toda la información que se incluye en los presupuestos que vimos ya anteriormente y también considerando lo que es el balance de la situación inicial, podemos elaborar el presupuesto de balance de la situación del próximo ejercicio, donde acá podemos desglosar los activos y el patrimonio neto y pasivo. ¿Cuál es la función del controller dentro de lo que es el control presupuestario? El controller o contralor o la persona que asuma las funciones es quien inicia, coordina, consolida y presenta el presupuesto anual con el fin de que la persona o los responsables de calcular los presupuestos lo hagan de la mejor forma y lo puedan presentar también a la dirección para ser aprobados. Entonces, ¿cómo facilita esta acción al controller? Les otorga plantillas a los responsables, les indica cómo deben realizar la información para que puedan plasmar todo lo que son las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio siguiente, todo acorde a lo que espera la organización. ¿Qué información les proporciona además para que puedan efectuar los presupuestos? Una información importante para que tengan como base al momento de elaborar los presupuestos son los objetivos para el ejercicio, de acuerdo a lo que está en el plan estratégico. ¿Y esto para qué sirve? Le sirve a cada uno de los encargados como una referencia. Recuerden que el plan estratégico nos otorga un marco, una base a seguir. Entonces les da una referencia de los requerimientos para cada uno de los presupuestos que están elaborando. Además, les facilita lo que son las indicaciones para la confección de las plantillas, para que toda la información entre las hojas de un Excel, por ejemplo, estén vinculadas y así facilitar el uso. Ya que si hacemos cambio y ajuste, que lo más probable es que se realicen, al estar todo linkeado con fórmulas es mucho más fácil de poder modificar y de poder seguir que si no lo está. Entonces, si podemos calcular rápidamente las partidas sin llevarnos tanto trabajo, ya que tenemos toda la información entre las hojas de cálculo linkeadas. También lo que hace es plantear cuál es el calendario de preparación y la consolidación de los presupuestos. Evalúa y llega a acuerdos con cada uno de los responsables del presupuesto, donde va identificando qué tan idóneas son las previsiones de acuerdo al presupuesto global.
Y por último, lo que hace también es detectar e informar todas las diferencias que encuentra respecto a lo previsto en el plan estratégico. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de aprobarlas en el caso de que se consideren válidas. Y de no considerarse válidas y pertinentes, entonces deben ser modificadas para que todos los presupuestos estén acorde a lo planificado. Con eso terminamos la materia de presupuesto. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver o lo anterior de presupuesto, porque ahora vamos a abordar lo que es precio de transferencia. Profe, disculpe, yo recién me pude conectar. No sé si me podría decir a grandes rasgos qué es lo que vio hasta el momento de presupuesto. Continuamos viendo los diferentes tipos de presupuesto y cuáles son los ítems que lo componen, quiénes son los responsables de elaborarlo, cuáles son las consideraciones que hay que tener. Vimos el presupuesto de ventas, presupuesto de inversiones, de gasto de estructura, la cuenta Ya. previsional, balance de situación actual. Dime. No, profe, era eso más que nada, para estar como más hilado a la clase. Sí, eso fue lo que vimos. Continuamos viendo la clase antes del receso, ya habíamos partido viendo algunos presupuestos, también con la misma idea, quiénes lo elaboraban, de qué estaban compuestos, cómo eran las plantillas. Entonces, lo que hicimos en esta clase fue continuar con eso y terminamos de ver algunos tipos de presupuesto bajo la misma lógica. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna duda? ¿No? Ya, entonces las láminas que nos quedan son referentes al precio de transferencia. Como les decía, esto que vamos a ver es para que entiendan mejor el concepto de precio de transferencia. Por lo tanto, no vamos a ocupar mucho tiempo más que el que queda de las láminas y de la clase para abordarlo, porque ya lo que vamos a ver desde la clase de jueves tiene que ver con incentivos y comisiones. Y esa sí es una materia más extensa y más relevante para los sistemas de control de gestión. ¿Cuáles son los objetivos de un precio de transferencia? Ya habíamos visto algo de esto en las clases anteriores. Y más que nada lo vimos orientado a que si teníamos dos áreas que eran responsables del desarrollo de cierto producto, como por ejemplo puede ser el área de producción y la de marketing, ambas áreas deben compartir ingresos una vez que el producto se venda. Entonces, el tema es cómo distribuimos este ingreso. 50 y 50, 70-30, 80-20. Entonces, el precio de transferencia es el mecanismo entonces que nos ayuda a facilitar esta distribución de ingresos de la venta de un producto donde participa una o más áreas. ¿Cuáles son los objetivos que el precio de transferencia debe cumplir? Proporcionar a las unidades de negocio entonces que participan de la elaboración del producto o del proceso del desarrollo del producto, debe proporcionar toda la información necesaria para determinar el punto de equilibrio entre los costos y los ingresos de la compañía. Además, las decisiones que induce deben ser congruentes con las metas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tomar decisiones que aumenten las utilidades de las unidades de negocio. Porque al aumentar la utilidad de la unidad de negocio, también debería aumentar la utilidad de la compañía. Entonces, el momento de
diseñar este precio de transferencia, de formularlo, se debe tener presente eso. Siempre tratar de obtener el máximo de utilidad de la compañía. Además, nos sirve para medir el desempeño económico de las unidades de negocio individuales y debe ser simple y fácil de entender y de administrar. Cuando tenemos una organización que tiene varias divisiones, varios centros de responsabilidad, es normal que tengamos actividades y operaciones que se realizan entre ellos. Entonces, dependiendo de la estructura de la organización y de la actividad que lleve a cabo cada una de las unidades, vamos a tener una mayor o menor relación entre ellas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de el nivel de relación entre estas unidades. Por ejemplo, en la figura que se ve en la lámina, vemos una estructura donde cada una de las divisiones tiene relación con una división o una unidad central, ¿cierto? Pero no tienen relación entre ellas, es decir, actúan de forma autónoma. ¿Cuáles serían entonces las transacciones que se realicen? La central les otorga dinero, fondos a estas divisiones y le ofrece entonces servicios centrales como por ejemplo todo lo que es la administración, las finanzas, la contabilidad, el manejo de recursos humanos. Y además controla la operación entre las divisiones. Ese es el rol de la central. ¿Qué hacen las divisiones? Lo que hacen es proporcionar, a la central toda la información que ésta requiera para que analice la evolución de la organización. Entonces ellas actúan como empresas aparte, como lo veíamos con los conglomerados, como empresas individuales en cuanto al tema de el servicio o el producto que ellos realicen, pero dependen de la central por todo el tema de recursos. Todos los recursos asignados en cuanto a fondos financieros y también lo que hablábamos de administración de finanzas y de recursos humanos, y también dependen de la central para ser evaluados de acuerdo a los resultados obtenidos. En esta figura vemos otro tipo de estructura empresarial, porque acá vemos que las divisiones no solo tienen relación con la central, sino que también tienen relaciones entre ellas, con el resto de las divisiones. Tienen entonces operaciones conjuntas. ¿Cuáles son las transacciones entonces que tiene este tipo de estructura? La central realiza las mismas funciones que el que vimos anteriormente, de administración, de asignación de fondos, de contabilidad de recursos humanos, y también controla la operación de las divisiones para saber si están cumpliendo con los objetivos que cada una de ellas tiene. Y las divisiones, al igual también que en el caso anterior, proporcionan toda la información que requiere la central para su evaluación, para determinar también los presupuestos y los fondos a asignar. Y además, entonces comercializan un producto o servicio en algún mercado específico e intercambio de fondos o servicios entre las divisiones. ¿Qué ejemplo podríamos tener de esto? Las empresas donde se fabrica un producto, pero tiene divisiones que están encargadas de parte del proceso de producción. Distintas unidades que se encargan de una parte del proceso productivo sería un ejemplo de este tipo de relación. ¿Se les ocurre qué ejemplo podríamos tener ahí? ¿Cuál sería una empresa que tiene divisiones que van trabajando sobre el mismo producto hasta llegar a un producto final? ¿De una sola industria?
Pero un ejemplo más específico, de un producto más específico, o de una empresa más específica. Michelin, no sé, algo que hacen puro neumático. ¿Cómo es el proceso de producción de los neumáticos? ¿Va pasando por distintas divisiones? Em, yo supongo que sí, porque primero tienen que tomar el concentrado, que yo creo que es petróleo, algún derivado, para después eso pasarlo a caucho, después pasan, no sé, a los moldes, no sé, algo así debe ser. Ahora, eso que tú mencionas puede ser que sea solo parte de un proceso productivo y que no sean divisiones distintas dentro de la organización. Eso es importante distinguir. Y el caso de la celulosa Arauco. ¿Cómo es la celulosa tiene divisiones distintas? Imagino que sí, porque hay un área que es encargada de la forestal, de plantar, otra de contar, de cortar, otra de distribuir. Después dentro de la planta hay procesos de corte, de secado. Entonces imagino que van pasando por distintas cosas. Lo mismo que en el caso del ejemplo anterior. Si tenemos, por ejemplo, una unidad o división de corte, una unidad o división de extracción, una unidad o división, sí aplica. Pero si es parte del mismo proceso productivo que va pasando por distintas etapas, no es parte del ejemplo, porque no son unidades distintas. Por ejemplo, en el caso del cobre, Codelco sí tiene divisiones distintas para cada una de las partes del proceso del cobre. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un producto que es el cobre, pero que va pasando por distintas etapas, donde cada una de las etapas está a cargo de una división distinta. Ese es como el ejemplo que... Profe, ¿Sí? en ese caso podría ser algún ensamblaje de un auto desde de la instalación de la carrocería, el motor, pintado, revisión, todo lo que eso conlleva. Desconozco si dentro de las fábricas de auto también están divididos por divisiones de, como tú dices, de montaje, de pintura. Lo que hay que tener presente es que la organización esté organizada en su estructura organizacional como la división de pintura, la división de ensamblaje. ¿Me explico? Que hay un encargado, un jefe de cada una de las áreas. No es como el jefe de producción, donde el producto va pasando por distintas etapas, pero dentro del área de producción. Acá es un jefe y un responsable por cada una de las etapas. Esa es la Ah, diferencia. ya, comprendo. ¿Me expliqué mejor ahí? Sí. Es como si tuviera un organigrama que diga, este es el jefe de montaje y tiene a estas personas encargadas. Y por lo tanto tengo una división con una jefatura y con gente a cargo que se encarga de realizar esa etapa. Luego va a pasar por otra etapa donde hay otro encargado. Por ejemplo, la pintura. Entonces voy a tener un jefe de pintura con personal a cargo que me va a realizar esta actividad. Entonces, lo que estoy distinguiendo es que una cosa es que un producto pase por diferentes etapas, pero puede pasar por diferentes etapas dentro del área de producción que tiene a cargo el gerente de producción, o puede pasar por diferentes etapas, pero tengo unidades distintas con jefes y personales distintos que están encargados de cada una de las etapas. ¿Qué más claro ahí? Sí, profe. Entonces, esa es la complejidad de los precios de transferencia, porque hay más de una unidad que participa. Si solo lo hace el área de producción, no hay problema. Pero si hay varias unidades que participan de lo que es el desarrollo del producto, es más complejo asignar los fondos y los retornos.
de dinero por la venta. Entonces, Profe, disculpe, eso último que dijo, ¿va a ser más difícil si hay más divisiones dentro del proceso o si el proceso está más unificado, por así decirlo? en cuanto al precio de transferencia, es más difícil cuando hay más divisiones que participan del desarrollo del producto. Ya, profe. ¿Por qué? Porque el producto final, por ejemplo, el auto. El auto, supongamos que son divisiones distintas las que participan del proceso productivo. Cuando el auto se vende, voy a inventar, o sea, 15 millones. El auto se vendió 15 millones. Esos 15 millones van a retornar a la empresa, ¿cierto? Entonces la empresa lo que tiene que hacer, de alguna forma, hace como una distribución de ingresos dentro de sus unidades. Entonces esos 15 millones no van a pertenecer solo en su mayor porcentaje al área de producción, porque hay trabajos que también realizó otra área, a lo mejor el área de pintura, a lo mejor el área de montaje, a lo mejor el área de marketing, en la venta. Entonces, cuando esa plata vuelva a la empresa lo que tiene que hacer es asignar fondos de acuerdo a ese ingreso. Y en eso consiste el precio de transferencia. Es como pagar por el trabajo que otra división está haciendo por la elaboración y venta de ese producto. En palabras simples. ¿Y esto por qué? Y es la lámina que está puesta ahora en la presentación. Porque cuando yo centro responsabilidad, por ejemplo, yo soy el área de marketing, y lo que voy a hacer yo, voy a promover un producto, voy a contratar publicidad, voy a realizar promociones, fuerza de venta. ¿Qué hago? Destino mis recursos del área de marketing para vender un producto. Por lo tanto, lo que requiere esa área es tener un retorno. O sea, no estoy gastando mi plata para que otro se beneficie. O sea, yo también como área necesito que esa plata retorne nuevamente y que ojalá en mayor cantidad y tener mucho más presupuesto para seguir haciendo mi trabajo. Es como eso, es como pagar por el servicio que otra unidad realiza. Porque cada unidad tiene un recurso asignado, tiene una cantidad de recursos asignados que están establecidos en el presupuesto. Y esos recursos se espera que sean retornados y la forma de retornarlos es a través de esta distribución de ingresos a través de la venta del producto. Entonces, el precio de transferencia, ¿qué es lo que hace? Genera un ingreso en el centro que presta el servicio y un gasto en el centro que lo consume. Es como si entre las divisiones se pagaran el servicio, como si se contrataran entre ellas. Pero para la empresa es indiferente, el resultado es neutro, porque hay un manejo de plata interno. Esto es más fácil, suena complicado igual, pero es más fácil cuando tenemos áreas como las que hablamos, producción, marketing, donde sabemos con mayor detalle cuál es el servicio, conocemos mejor los valores, los precios que estamos gastando. Pero es mucho más complejo cuando tenemos otras áreas donde no somos capaces de identificar bien cuáles son los costos o cuál es el valor del servicio que estamos prestando, como por ejemplo recursos humanos, como por ejemplo la parte legal, la parte administrativa. Ahí es mucho más complejo saber cuáles son los servicios que se están otorgando y el valor de ellos. El ejemplo que está en la lámina es un ejemplo que es mucho más fácil de poder abordar. Por ejemplo, tenemos un centro de fotocopias, sabemos con mucha más claridad cuál es el servicio prestado. La fotocopia. Sabemos la cantidad, sabemos cuánto nos cuesta un tóner. Entonces podemos identificar mucho mejor cuál es el precio que debemos pagar, por ejemplo, por el servicio de fotocopia. De hecho, en las empresas se usa mucho, hablando del tema de fotocopia, que las fotocopiadoras que son comunes se van ingresando
bueno, depende, se puede ingresar a un centro de costo o se puede ingresar en el correo o un código asociado al correo, entonces sí se sabe exactamente que Ana Soto, perteneciente a la división X, de la gerencia Y, de la dirección X, fue la que estaba fotocopiando, no sé, 10 hojas, y por lo tanto después, cuando llegue el cobro, entre comillas, al área, va a llegar que Ana Soto fotocopió 10 hojas y esa división le tiene que pagar el servicio de fotocopia al responsable. Hay un manejo de plata interno. ¿Me explico? ¿Va quedando Sí, claro, no? profe, se entiende. Por eso se habla mucho de centro de costos también cuando estén en las empresas. Les van a pedir ir asociando centro de costos para poder ir haciendo pagos de servicios internos dentro de la organización. No todo, no es que todo se cobre ni todo se pague, pero muchas cosas funcionan de esa manera. Hay diferentes tipos de precios de transferencia que se pueden aplicar. Podemos tomar los precios de mercado, el costo total más un margen de beneficio, el costo del producto, que puede ser el costo variable o el costo total, o costo fijo más costo variable, o un precio político, que es el que fija la dirección de la empresa. Un precio que fija en base a prioridades y que generalmente se utiliza cuando hay una dificultad en conocer cuál es el precio de mercado. O en algunos casos también se fija este precio político para poder favorecer a un centro, a una división, más que a otro, que eso es un tema estratégico de la empresa. Determinar el precio de transferencia no es una operación que sea fácil, tiene varias dificultades, porque se debe contemplar a la organización en su conjunto y también se debe considerar cuáles son los intereses de cada una de las divisiones, de cada uno de los centros de responsabilidad. ¿Qué pasa? Que al igual como pasa en el mercado, nos pasa a nosotros con las empresas, dentro de las empresas también el comprador va a buscar el precio más bajo y el vendedor el precio que le aporta un mayor beneficio. Entonces, antes de implementar el precio de transferencia y para minimizar las posibles discusiones que se pueden generar entre las divisiones, lo primero que hay que hacer es evaluar el por qué se está implementando un precio de transferencia y valorar los intereses de los participantes, de los involucrados. Y también ver cómo aporta al resultado de la organización. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa opera con 2 fábricas que funcionan como centros de beneficios. La fábrica X fabrica un producto que vende a la fábrica Y, para que éste lo transforme y lo venda al exterior. Recuerden que las fábricas pertenecen a la misma empresa. A fin de calcular el precio óptimo de venta, se analiza qué margen de contribución mínimo, es decir, precio de venta menos costos variables, debería aportar cada centro para cubrir los costos fijos y se evalúa el impacto en la cuenta de resultados. Se trata de un producto que es sensible al precio, por lo que habrá mayor demanda cuanto menor sea el precio. Para ello se calculan los ingresos y gastos asociados, estableciendo un precio final de venta unitario al público acorde con 2 escenarios, uno a 1,7 euros y otro a 1,5 euros. Entonces partimos de un resultado global aplicando los precios de venta de 1,7 y 1,5 euros que nos decía el texto anterior. Entonces, como nos dice que es un producto que es sensible al precio, vemos que cuando el precio es de 1,7 euros, las unidades vendidas son menos.
alcanzan 1 millón que cuando lo vendemos a 1,5, donde alcanza 1.400.000. Nos detallan los ingresos, los costos totales, porque tenemos los costos fijos, los costos variables, el costo variable unitario. Y tenemos el resultado de la empresa. 300.000 cuando lo vendemos a 1,7 euros y de 340.000 cuando lo vendemos a 1,5 euros. Y ese sería el resultado global, es decir, el resultado de la empresa. ¿Qué vamos ahora? Vemos cuál sería la distribución de costos agrupados según los supuestos de venta, es decir, si vendemos 1 millón de unidades o si vendemos 1.400.000 unidades. Y tenemos la división entre costos fijos y costos variables de cada una de las fábricas. Entonces tenemos el desglose para la fábrica X, fábrica Y, para 1 millón y la fábrica X, fábrica Y para el total. Entonces tenemos los costos fijos para la fábrica X de 150.000, 350.000 para la fábrica Y para producir 1 millón de unidades. Los costos variables, 400.000 para la fábrica X, 500.000 para la fábrica Y, y esto nos da entonces los costos totales que vemos acá y que estoy señalando con el cursor. Los costos fijos unitarios es de 0,15 para la fábrica X y 0,35 para la fábrica Y, el costo variable unitario de 0,4 para la fábrica X, 0,5 para la fábrica Y, y el costo total unitario, la suma de ambos, nos da 0,55 para la fábrica X y 0,85 para la fábrica Y. Y esto nos da entonces un total para la empresa de 1 millón de unidades fabricadas, con 1.400.000 en costos, 500.000 en costos fijos, 900.000 en costos variables, costo fijo unitario de 0,5 para el global de la empresa, 0,9 de costo variable unitario y costo total unitario de 1,4, y lo mismo se hace para el 1.400.000 unidades. ¿Ya? ¿Todo hasta ahí? Profe, ¿Sí? el total de las unidades, ¿por qué no es la suma de entre la fábrica X y la Y? Porque recuerda que la fábrica X produce 1 millón, pero después pasan por otro proceso en la fábrica Y, donde ésta las termina para ser vendidos. Es como si la fábrica X produjera el auto sin pintura y la fábrica Y lo termina de pintar. Ya, profe. Por Entendí. eso no es que la fábrica X produzca 1 millón y la fábrica Y produzca, no, la fábrica Y necesita el insumo que viene de la fábrica X. Lo que produce la fábrica X no es un producto terminado completamente. Eso es lo que decía el enunciado al inicio. La fábrica X fabrica un producto que venda a la fábrica Y para que éste lo transforme y lo venda al exterior. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí? Sí, profe. Ya. Por eso el precio de transferencia, porque ahí tenemos un producto que pasa por 2 fábricas distintas. Por eso dice que la fábrica X le venda el producto a la fábrica Y. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para aplicar los precios de transferencia? Tenemos la primera alternativa. ¿Qué hacemos acá? Aplicamos un precio de transferencia de la fábrica X a la fábrica Y, que equivale al costo unitario variable más un margen de contribución para que la fábrica X presente beneficios. Se calculan entonces los ingresos y los costos de cada fábrica y también el beneficio obtenido. Y el beneficio es el que va a ser evaluado por cada uno de los responsables de cada una de las fábricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos en la figura? Vemos que el precio de transferencia, que sería este precio de venta unitario que se estableció, es de 0,6 euros. Como dice el título acá,
es el costo unitario variable más un pequeño margen. ¿Cuál era el costo variable unitario de la fábrica X? 0,55. Entonces, el precio que le va a pagar la fábrica Y a la fábrica X por el millón de unidades es de 0,6 para cubrir los 0,55 y además darle un margen, que son los 0,05 euros por unidad. ¿Sí? Entonces así cobre los costos variables unitarios y obtiene un margen de 0,05. Entonces lo que hace es que con esto presenta un beneficio a la fábrica X de 50.000 euros si produce 1 millón de unidades, y en el caso de producir 1.400.000, obtiene un beneficio de 130.000. Si miramos la fábrica Y, esta le compra entonces el millón de unidades a la fábrica X por 600.000 euros, que son los 600.000 de ingresos que recibió la fábrica X acá, que son los 0,6 el precio de venta por el millón de unidades. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto el costo fijo se mantiene de 350.000, pero lo que hace es que los costos variables aumentan a 1,1 millones de euros. Y esto corresponde a 500.000 para transformar el millón de productos, más la compra de 600.000 que le acaba de realizar a la fábrica X. Además de 210.000 que gasta para producir 1,4 millones de unidades. ¿Por qué cambian los costos variables de la división Y? Cambian porque lo que hace es tener los costos variables unitarios de la transformación del producto, que es la actividad que realiza la fábrica Y, pero también se le suma el costo de la compra del millón de unidades que le realiza la fábrica X para obtener el producto que va a transformar. Por eso aumentan. Vemos que ambas tienen resultados positivos al final del resultado y que también ambas dan un resultado positivo a la organización, al global, de 300.000 de beneficio en el caso de 1 millón de unidades y 340.000 en el caso de 1,4. ¿Qué le interesa a la organización completa? Vender la mayor cantidad de unidades porque así también obtiene un beneficio mayor. Y si se dan cuenta, el resultado del global es 300.000 y 340.000, es decir, que las compras o el manejo de precio y transferencia que realiza la fábrica X y la fábrica Y son indiferentes al resultado global de la empresa. La empresa sigue ganando 300.000 por 1 millón de unidades y 340.000 por 1.400.000 unidades. Queda claro porque vamos a pasar a la alternativa 2. ¿Queda claro? Bien, voy a seguir entonces con la alternativa 2. La alternativa 2 nos da otra opción, y esta opción tiene que ver con lo que quiere también la fábrica Y. La fábrica Y, ¿qué nos dice? El responsable de la fábrica Y podría decir
que no le acomoda el precio de transferencia, que lo encuentra muy alto, de 0,6 euros, y quiere negociar un precio de transferencia menor porque no cree que sea justo que la fábrica Y pague los costos fijos de la fábrica X. Porque recuerden que el precio de transferencia de 0,6 euros cubría los costos variables unitarios y los costos fijos de la división X. Entonces, lo que puede decir la fábrica Y es que no considera justo pagar los costos fijos, que realiza todo el esfuerzo por lograr la venta del producto y que gracias a ella los productos se venden, por lo tanto no le corresponde pagar los costos fijos de la fábrica X. También puede ser que la división X no esté dispuesta a bajar el precio. Entonces ahí empieza una negociación entre ambas divisiones. Entonces, ¿qué vemos en la alternativa 2? Vemos que el precio de venta o el precio de transferencia es de 0,4, lo cual está cubriendo solo los costos variables de la división X, como solicita entonces el encargado de la fábrica Y. ¿Y cuál es el resultado entonces de esto? ¿Qué podemos ver? Que los costos variables de la división Y difieren de los datos anteriores, los datos iniciales, porque incluyen los costos variables unitarios de transformar el producto, más la compra por 400.000 que realiza a la fábrica X para comprarle el millón de unidades, ¿cierto? El resultado global sigue siendo el mismo, de 300.000. Es lo que hablábamos, esto es indistinto para el resultado global de la compañía, es un manejo de platas entre las unidades, entre las divisiones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos ver? Que la fábrica X, que había presentado un beneficio de 50.000 euros en el caso anterior, al vender a 0,6, ahora al vender a 0,4, tiene un resultado negativo. Tiene pérdidas por 150.000 euros. Ya sea para el millón de unidades o para el 1.400.000, tiene el mismo nivel de pérdida. ¿Y qué representa esto? Los costos fijos que no fue capaz de cubrir con la venta de las unidades a ese valor. Y por otro lado, la fábrica Y, con la misma producción de 1 millón de unidades, pasa de un beneficio de 50.000 euros a 450.000. Tenía un beneficio de 150.000 cuando compraba 0,6 y ahora que compra 0,4 tiene un beneficio de 450.000. Y se puede ver también entonces un incremento cuando la compra es de 1.400.000 unidades. Con los resultados que obtuvimos en las dos alternativas podemos ver que las unidades y las divisiones tienen objetivos que son contrapuestos. Porque la fábrica X le vende a la fábrica Y, pero la fábrica Y, como vimos, no consideraba válido pagar los costos fijos de la fábrica X y por lo tanto pueden producir estas discusiones de intereses. El caso que vimos es relativamente más fácil de resolver porque tenemos una fábrica que de alguna forma trabaja para otra fábrica dentro de la misma organización. Por lo tanto, la misma actividad que tiene la fábrica nos tiene que llevar a obtener una solución que es válida para ambos. Pero ¿qué pasa? Que hay empresas donde
la unidad que abastece a otras unidades o divisiones también vende, por ejemplo, al exterior. Por lo tanto, ahí se puede producir un conflicto de intereses porque puede ser que venderle a una persona externa fuera de la empresa puede ser más rentable que venderle la misma unidad de la organización. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahora, y que con esto terminamos, vamos a mostrar cuál es el efecto global para la organización y para cada fábrica. En el caso de que la fábrica venda el 1.000.000 de unidades a la fábrica Y, pero que venda 400.000 unidades adicionales a terceros. Entonces, así de esta forma lo que hace es establecer un precio de venta que cubre todos los costos, todos sus costos variables y fijos para obtener mayor beneficio. Entonces, la figura nos indica que la fábrica X vende a 0,6 euros por unidad, facturando entonces 1.000.000 de unidades a la fábrica Y y 400.000 unidades a otros clientes externos. Por lo tanto, el beneficio final que tiene la fábrica X es de 130.000. Y por otro lado, la fábrica Y vende las unidades que produce al precio más alto, es decir, 1,7 euros, obteniendo un beneficio de 250.000, como ocurrió en la alternativa 1. ¿Qué pasa a nivel global? Que de esta forma la empresa aumenta su beneficio, pasando de 340.000, que era el máximo que podía obtener, a 380.000. Pero recuerden que esto es en el caso de que la fábrica X pueda vender a un tercero externo a la empresa y no solo la fábrica Y. Que podemos ver además que la fábrica Y tiene los costos variables unitarios de transformar el producto, que es su actividad, más lo que es la compra del 1.000.000 de productos a la fábrica X. Comprando, igual que los casos anteriores, 1.000.000 de unidades a 0,6 euros. ¿Alguna duda, comentario? Con eso terminamos la materia de precio de transferencia. Profe, ¿la prueba sigue siendo el 30? Sí, no hemos cambiado la fecha de las pruebas. ¿Por qué? No, preguntaba, ¿no? Ah, pensé que a lo mejor había algún evento académico que yo no tenía contemplado. Si no hay nada que interfiera, la prueba continúa siendo en la fecha que está programada. Profesora, ¿y para la prueba nos va a dar ejercicio o algo? ¿Alguna guía? Vamos a hacer un ejercicio en clase, igual como lo hicimos con la prueba 1. Ah, mucho mejor. Gracias, profesor. Sí, para que más o menos vean cómo podemos aplicar la materia y también tengan claro lo que se enfrentan. Sí, es mejor esa modalidad, se entiende más. Sí, lo vemos en conjunto, porque si se los doy para trabajarlos en la casa, generalmente o no los hacen o no los traen hechos para la clase, entonces no es fácil hacerles feedback
de esa forma. Entonces, mejor que hagamos un ejercicio en conjunto. Y si es así, estamos a 20, tendríamos que hacer un ejercicio en la clase del próximo lunes. Porque ya la prueba la tendríamos el 30. Profe, ¿y las notas de la prueba 1 la tendría esta semana? Tengo contemplado tenerlas a más tardar el viernes. Ya tengo revisadas las de la primera sección, pero quiero ingresarlas juntas el viernes, así que las de ustedes las llevo la mitad. Profe, ¿cómo están las pruebas de esa sección? Malísimas, Qué lástima. malísimas, así que ojalá no me encuentre con la misma sorpresa con ustedes, espero que no. Pero están muy malas, en serio. Y la verdad me sorprende porque creo no haber preguntado algo que no vimos, sobre todo porque los ejercicios que hicimos en clase la prueba estaba muy orientada a lo que habíamos hecho en clase, en cuanto a las 3 primeras preguntas, por lo menos. Entonces, no sé, no sé qué pasa. No sé si no se está entendiendo, no sé si es donde no van a clase, no sé si es donde no están prestando atención, no sé. Es harta materia, pero por lo mismo tienen que preguntar y la idea de hacer los casos en conjunto es precisamente eso, que les ayude a entenderlo mejor. Pero bueno, no sé si ustedes tienen algo que decir al respecto. ¿Por qué la pregunta por la sección 1? No, de curiosidad nomás, profesora, nada más. ¿Y por qué? Qué pena. Ah, o sea, que igual, por ejemplo, en marketing igual pasaban cosas así, pero son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan, sobre todo con la primera prueba. Claro, por eso le decía. Pero bueno, veamos. Como te decía, yo llevo la mitad de las pruebas de ustedes, así que yo espero de aquí al viernes ya tener esas pruebas revisadas y subirles las notas. Les voy a subir las notas, la pauta, y voy a subir un Excel con su root y el puntaje por cada pregunta. No voy a subir las pruebas porque como es tan extenso y a veces se equivocan tanto que no voy a escribir por cada prueba la respuesta correcta, la revisan ustedes en la pauta. ¿Ya? Entonces, tengan presente que voy a subir un Excel donde va a estar el root de cada uno de ustedes y su puntaje por cada pregunta. Entonces, ahí ustedes revisen la pauta, revisen su prueba y me mandan un correo y me dicen, profe, ¿qué pasó acá? Yo creo que está buena. No sé, lo que me quieran decir. Eso, chiquillos, no sé si tienen, como les decía, alguna pregunta, alguna otra duda. Vamos a dejar hasta acá esto porque como cambiamos de materia y ya la otra es más extenso, vamos a comenzar con eso entonces en la clase del jueves.